Primera de Samuel capítulo 21. 1 Samuel chapter 21. Cuando usted lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. Quiero hacer algo con ustedes I want to do something with you para que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. so that you help me in the Word of God. Estoy leyendo Reina Valera 1960. I'm reading King James Version 1960. Así que usted me va a ayudar en la lectura. So you're going to Vamos a help me leer read. alternadamente hasta el verso 6. We Amén. will read alternately until verse 6. Cuando yo lea el primero, usted lee el segundo y así sucesivamente hasta el verso 6. I will read the first one, you the second one, and consequently until verse 6. Leemos como si fuera un coro, como están cantando aquí. Amén. We're going to read like a choir as we were Siempre le singing. digo a los hermanos de la iglesia I always tell the church where I preach. que cuando estaba en la escuela estudiamos gramática. At school when we studied grammar, Y usted sabe que en la gramática hay puntos, and you know that in grammar there are hay periods, comas, semicomas, semicolon, guión, paréntesis. parentheses. Cada uno de ellos tiene una función, ¿verdad? En la gramática cuando They each leemos. have a function in grammar when you read. Así que cuando usted ve una coma, amén, haga como la luz amarilla, reduzca un poquito So when you see a comma, reduce, y luego continúa la lectura y si ve un punto, and when you see a period, se detiene. please stop. ¿Estamos? Are we ready? Amén. Así lee la gloriosa palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. Dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te lo que te he encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino panes de la proposición, los cuales le habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Hasta ahí la gloriosa palabra del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados, You may be en seated. esta mañana. Cuando leemos este pasaje en la Biblia, When we read this biblical passage, hay otros pasajes relacionados a este tema there's other passages related to this theme que se presenta en 1 Samuel capítulo 21. that is presented in 1 Samuel chapter 21. Si usted va a la palabra del Señor, If you go to the Word of God, quiero transportarlos, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. I want to transport you from the Old Testament to the New Testament. En el Evangelio de Juan, In the Gospel of John, amén, Cristo en el capítulo 6 Christ in chapter 6 usó una expresión para identificarse a sí mismo. used an expression to identify himself. Y ya que el capítulo 21 de 1 Samuel habla And since chapter 21 of Samuel already speaks de la necesidad que tenía David porque tenía hambre. of the need that David had because they were hungry. Y el sacerdote lo único que le ofreció fue pan que había en aquel lugar. And the priest offered the only bread that was in that place. Cristo en San Juan capítulo 6, versos 32 al 58, Christ in John 6, capítulo 6, verso 32 al verso 58, from verses 32 to 52,
se identificó a sí mismo como el pan de vida. identified himself as the bread of life. Luego quiero comparar, ¿verdad?, estos dos, antiguo pacto, nuevo pacto. Later, I want to identify this old pact and new pact. Pero en el libro de Mateo capítulo 12 But in Matthew chapter 12, se encuentra la historia de que Cristo en un sábado there's a story that Christ on a Saturday estaba con sus discípulos. was with his disciples. Y dice la Biblia And the Bible says que pasaron por unos sembrados, they went through some things planted amén, un día de reposo, y sus discípulos tenían hambre. on the day of rest, and his disciples were hungry. Y dice que comenzaron a arrancar espigas y a comer. And they started to rip out the vines and eat. Dice la Biblia, viendo los discípulos, los fariseos, perdón, And the Bible said that the Pharisees, looking at them, le dijeron a Jesús: told Jesus, he aquí tus discípulos están haciendo lo que no es lícito o correcto hacer en el día de reposo. behold, your disciples are doing what is not allowed on the day of rest, on the Sabbath. Pero Jesús le dijo: But Jesus nunca han leído You have never read lo que hizo David what David did cuando él y los que estaban con él when he and the ones that were with him tenían hambre. were hungry. Cómo entró en la casa de Dios, How he went into God's house, comió los panes de la proposición they ate the bread of the tabernacle que no les era lícito comer a él that wasn't allowed for them to eat, ni a los que estaban con él, nor the ones who were with him, sino a los sacerdotes. but for the priest. Esta historia que presenta la palabra del Señor This story that the Word of God presents llegó a mi corazón came to my heart para hablar con respecto al alimento que se presenta en la Biblia aquí como el pan, to speak of nourishment, that we're talking about bread. y esta expresión, amén, que tocó mi corazón, And this expression that touched my heart, es la importancia it's the importance de lo que representa el pan of what bread represents en la casa de Dios. in the house of God. No sé si usted, amén, ha visualizado para usted qué representa el pan en la casa de Dios. I don't know if you have visualized what the bread represents in the house of God. Pero cuando miramos, amén, lo que pensamos acerca de lo que es el pan, amén, en la casa de Dios, But when we look at what does the bread represent in the house of God, pudiéramos tener algunas veces conceptos equivocados we might have wrong thoughts about it, acerca de lo que es el pan en la casa de Dios. about what is bread in the house of God. En la Biblia, In the Bible, cuando hablamos o leímos la historia de David, amén, en la ciudad de Nob, que era la ciudad de los sacerdotes, when we read about David in the city of Nob, where the priests were, el sacerdote dijo the priest said que en aquel santuario donde That in ellos that- estaban, that in the sanctuary where they were, no había pan regular, there was no regular bread, sino el pan de la proposición. but holy bread. Cuando vamos a la Biblia, por eso quiero, ¿verdad?, que usted vea la palabra del Señor. When we go to the Bible, that's what I want you to see in the Bible. Desde el Éxodo capítulo 13 en adelante, cuando Israel sale de la casa de servidumbre que es Egipto, So from Exodus 13 and on, when Israel leaves of the house of servitude, una de las cosas que miramos es que luego que Israel sale, la noche en que mueren los primogénitos, one of the things that we see in the day that Israel leaves is the same night where the firstborn passed away. amén, esa noche celebrar lo que se llama la Pascua. That night they celebrated what is called Easter. Y esa Pascua, amén, aleluya, era el Cordero Pascual, donde se comía con hierbas amargas, And that Easter was the night where we celebrated the lamb and some herbs were eaten. pero la noche que salieron But the night that they left es el comienzo del primer mes del año. is the beginning of the first month of the year. El primer mes del año. The first month of the year.
Y luego de ahí en adelante, And from there and on, Dios le dio instrucciones God gave them instructions en el capítulo 25 de Éxodo, in Exodus 25 cuando Israel se detiene en el Sinaí, when Israel stopped in Sinai, donde Moisés estuvo 40 días where Moses was for en 40 aquel days monte. in that mountain. Dice la Biblia que Dios le entregó las tablas, amén, de la ley. It says that God gave Moses the commandments of the law, Le dio los mandamientos, las ordenanzas para todo el pueblo. gave him the commandments, the ordinances. Y en esos 40 días And in those 40 days, también le dio la ordenanza he also gave them de ordinances construir un tabernáculo para Dios. to construct a tabernacle for God. En esos 40 días que le dio la orden de construir el tabernáculo, In those 40 days where he received the le instructions, dijo for the tabernacle, exactamente los detalles de aquel santuario. and he gave them the exact details of their construction of the Todo tabernacle. lo que tenía que tener aquel santuario. Everything that place had to have, Todo lo que se tenía que ver por fuera everything that was supposed to be seen from the y outside, todo lo que se estaba por dentro. and everything that was inside. Para el pueblo For the people, solamente podía observar lo que estaba por fuera, they could only observe what was outside. pero no podía mirar lo que estaba dentro. They couldn't observe or see what was inside. Solamente adentro, Only inside, quien único podía observar aquel santuario construido the only ones that were able to see the eran los of sacerdotes. the tabernacle were the Eran los priests. únicos que sabían They were the only ones who knew dónde estaban las cosas en el where the santuario. things were in the sanctuary. Pero el resto del The pueblo rest of the people no sabía didn't know que realmente what truly había en ese santuario, was inside, porque le estaba prohibido because it was forbidden entrar a ese santuario to go inside the sanctuary para ministrar, to minister a menos que fueran unless they were sacerdotes priests, escogidos chosen, según Dios se lo había dicho a Moisés. according to what God told Moses. Así que el pueblo tenía una visión So the people had a de vision lo que Dios había dicho, of what God had said, pero no podía gozar but they couldn't de enjoy lo que estaba dentro del what was santuario. inside the sanctuary. Cuando yo miro lo que Dios estaba haciendo allí, When I look at what God was doing there, amén, es algo que es un simbolismo para nosotros la iglesia. it is symbolism for the church. Cristo, Christ, amén, quien en su sacrificio, that in his sacrifice, dice la Biblia, tells the Bible, que cuando el día que murió, that the day he died, se rascó el velo, the veil was broken. se rascó el velo The veil was que broken. estaba en aquel templo. That was in the temple. Aquel velo prohibía al pueblo ir a la presencia de Dios para poder gozar de todo lo que estaba en aquel santuario. The veil forbid the people Se to come rompió inside el and see what velo, was in the sanctuary. The amén, veil was para broken permitirle que el pueblo, to allow the people amén, también fuera inclusive, amén, se metiera al templo so they could go para inside, que también pudiera ministrarle a Dios so they may also como lo minister to hacían los God sacerdotes as the priest en el antiguo pacto. in the old pact. En el antiguo pacto In the old pact, tenían unas vestiduras que identificaban al they had sacerdote. specific clothing that Esas identified the vestiduras priest. no eran para el pueblo, Those clothes eran were para not for the Aarón, people. para sus hijos. That was only for their Los children. levitas eran los únicos The Levites que were se the only podían ones identificar con esas that were vestiduras. able to identify with those Cualquier clothes. persona del pueblo Any person of the que people usara una de esas that vestiduras, would wear those clothes, Dios lo quitaba del pueblo, God would take them from the porque Dios no lo había llamado Because God had a not called them ministrar en ese to santuario. minister in that sanctuary. Eso se llama la ley de Dios. That is called the law of Eso God. se llama la orden de Dios. That is called God's order. Eso se llama la voluntad de Dios. That is called God's will. Cuando Dios dirigió al pueblo God guides the people desde que salió de from Egipto when they left Egypt hasta que llegó allí a la entrada de Jericó, until the entrance of ese era Jericho. un gobierno que se llama There teocrático. was a government that was El called gobierno dirigido por theocratic. Dios. A government directed by 40 God. años en el desierto, 40 years in the desert, diciendo lo que tenían que hacer saying what they were y supposed to diciendo do lo que no tenían and que what they hacer. could not do. Es por eso que en esta mañana, That's why this morning, cuando traemos, amén, esta enseñanza, when we bring this teaching, es para darle gracias a is Dios to give thanks to por God haber conocido a Cristo for Jesús. have knowing Christ. Dele gracias a Dios, Say thank you to God. amén, por haber conocido a Cristo Because you knew Jesús. God.
nosotros no teníamos parte We did not have part en este in ministerio. this ministry. Usted no tenía parte en You el did not have a sacerdocio. part in the priesthood. Usted no tenía visión para mirar lo que Dios tenía dentro de su You did not have vision santuario. to see what was inside. Pero ahora que Cristo rasgó el But velo, now that Christ broke ahora the que veil, Cristo dijo, now that abran Christ said, paso, open the way, esa ley que estaba that establecida ley that was the law that era was established, solamente para un pueblo. it was only for some people. Pero aquel pueblo que no obedeció a That Dios, people that did not la obey Biblia God. dice, yo los voy a poner a ustedes celosos The Bible said, I'm going to make you con un jealous pueblo que no es mi pueblo. for people that are not Y me my voy a people. revelar a otro And I will pueblo reveal myself to para other people ponerlos en celos a ustedes To por make you cuanto jealous. ustedes no se sujetaron Because you did not a las subject ordenanzas yourself que yo había to the establecido. ordinance that I established. Hoy gozamos de esa Today bendición we de Dios. enjoy that blessing. El apóstol Pablo le habla a los corintios Apostle Paul talks to the Corinthians para decirle a aquella amada iglesia to say that church, to tell que us that estaba church mezclada con judíos y that was gentiles. mixed with Jews and Y que Gentiles. dice el capítulo 1 de Primera de In Corintios chapter 1 of que Corinthians aquella says iglesia gozaba de todos los dones. that church enjoyed O sea, all se the fruits, ministraban todos los dones del Espíritu en la all the iglesia. gifts of the Spirit were Pero ministered. había problemas en la There iglesia. was issues in the church. Unos decían, amén, One había un would say partido dentro de la iglesia. There was political parties. in the Unos son church. de Pablo, One are some are otros Paul. son de Apolo, All of- otros son others de are Apollo. Pedro, Others were Peter. otros son de Cristo. Others were Christ. Había una división There was a mientras division. estaban los dones del Espíritu While the Santo. Spirit, the gifts of the Spirit were manifesting. Y ahora el apóstol Pablo dice, And now Apostle Paul says, no sabéis, 1 Corintios capítulo 3, don't you know 1 Corinthians chapter no sabéis que sois templo del Espíritu de Don't Dios you know that you are the y temple que of el the Spirit of Espíritu de God? Dios mora en And that the vosotros. Spirit of God lives in Oiga, us. le hizo recordar He made them remember que tan pronto llegamos a Cristo, that as soon as we come to Christ, que nos sacó, como dice Pablo, that they took us de lo out, like vil, Paul de lo says, of vergonzoso, the de lo que darkness, no of the sirve. shameful, of what is no good, Amén. Y nos hizo, and made us amén, gente de honor, people of honor, de honra. of honor. Y ahora Pablo les recuerda, antes ustedes no servían, And Paul Pero ahora reminds son them, before you templo. were no good, but now ahora son templos, you are temple. ahora son templos. Now you are temple. Ahora quien mora ahí es el Espíritu Now de the one Dios. who lives in you is the Ahora Spirit quien of está God. ministrando ahí es el Espíritu Now de the one who's Dios. preaching is the Spirit of Ya God. no es el hombre, It's not the man ya no anymore. son tus sentimientos, It's not your emotions ya anymore. no son tus It's not pensamientos, your thoughts anymore. sino el Espíritu Santo de Dios. But the Holy Spirit of God. Yo le doy gracias a Dios I thank the Lord porque esta palabra me enseña, amado hermano, because this word teaches me, brethren, que aunque Dios establece leyes, though God establishes laws, el único que tiene derecho a the only romperlas one who can break them es Dios mismo. is God Himself. Es Dios mismo. Is God Himself. O sea que usted no se asuste cuando Dios dice una cosa So, in other words, don't get scared when God says one thing y luego dice, yo voy a ir por encima de lo que dije. and then He says, I'm going to go over what I said. ¿Sabe por qué, amado You hermano? know why, brethren? Porque Dios habla para el momento indicado. Because God speaks in the right moment. Pero cuando el pueblo no responde, But when people don't respond, entonces, amén, Dios tiene una palabra so then God has a word, como le dijo a Moisés. as He told Moses. Cuando el pueblo desobedecía When continuamente people a disobeyed Dios, continuously to God, Dios le dijo, God told antes que Moses, salieran de Egipto, before they left Egypt, yo voy a sacar a este pueblo I'm going to take these y people lo voy a out, llevar a una and tierra I'm going to take them to a que land fluye leche y where miel. milk and honey flow. Y aquel pueblo tenía una promesa de entrar a la tierra And that prometida. generation had a promise to go Pero into ¿qué the promised land. sucede? But what Que happened? mientras salieron de Egipto, But as they left Egypt, comenzaron las quejas, they began to complain. comenzaron los problemas, Problems began. comenzaron las murmuraciones, Murmurs began. comenzaron los malos comentarios. Bad comments began. Quisieron apedrear a Moisés, They wanted to stone Moses. quisieron volverse a Egipto. They want to go back to Egypt. No estaban contentos con la dirección de Dios. They were not happy with God's Y guidance. entonces Dios le dijo a Moisés, So then God told Moses, déjame quitar este pueblo let me take these y people yo te out, voy a hacer un pueblo mejor que este. and I will give you a better people than Y these. entonces Moisés le dijo, no te atrevas. And then Moses said, please do not Si do tú vas a quitar este You're pueblo, going to take these people out. este pueblo no es mío, este pueblo es They tuyo. are not mine, they are yours. Pero si tú lo But quitas, if you take them out, ¿qué van a decir la gente? what will the rest of the people ¿Qué say? van a decir las naciones? What are the other nations will say? Amén, que tú sacaste este pueblo You take these people out para matarlo en el to desierto. kill them in the desert? Pero Dios le dijo a Moisés, But God
told Moses, yo no tendré por inocente al I will culpable. not have as Así innocent the que one who todos is guilty. aquellos que pecaron contra All of mí, those who sinned against God ciertamente no van a entrar a la tierra they will prometida. not enter the promised land. Aquellos que dijeron Those who said que íbamos a ser presas de las naciones that we will make the se nations van a quedar en este enslaved, desierto. they're going to stay in this desert. Pero los hijos que eran las presas para las naciones But their children that son los were que yo voy a introducir are the ones who are en la going to tierra prometida. the promised land. Así que Dios le había dado una promesa So God had given que them a el promise. pueblo iba a entrar a la tierra prometida. would go into the promised Pero ahora le dijo, este pueblo, But now he said, these parte people, de él no va a entrar. part of them will not Así que enter. Dios fue por encima de lo que había dicho So he went above para what he had already cumplir said. con la promesa de que el pueblo iba a entrar a la Fulfill tierra the promise of prometida. going into the promised land. Cuando miramos la palabra del Señor, When we look at the word of God, miramos, amado hermano, que del capítulo 25 del libro de Éxodo, that we see that from Exodus 25, cuando Dios le reveló en el Sinaí a Moisés todo lo que iba a hacer con el tabernáculo. when God revealed to Moses everything he was going to do with the tabernacle, Nosotros miramos, amado hermano, que hasta el capítulo 39 de Éxodo, we see that even in up to chapter 39 in Exodus, el pueblo the people recibiendo la ley de Dios, receiving God's law, recibiendo la ley de Dios, receiving God's law, a pesar de las murmuraciones, though above their murmurs a pesar de las quejas, and their complaints, a pesar de rebelarse en contra de Dios, even though they revealed against God, en they contra rebelled de against God Moisés, and against Moses, Dios puso en el corazón del pueblo God put in the heart of the people que le construyeran una casa para adorarle. to construct a house to worship him. Capítulo 25 hasta el 39 de Éxodo, Chapter 25 to 39 in la Biblia Exodus, dice que le dio todas las órdenes the al Bible pueblo says that he gave all the ordinance to the y people, ahí comenzó el pueblo a traer, amén, pieles de animales. and people began to bring leather from the animals, Comenzaron a traer el oro, the skin of the animals, and gold comenzaron a traer las piedras and preciosas, precious stones. comenzaron a traer todo lo necesario para la construcción del tabernáculo. They began to bring everything that was necessary for the construction of the Quiero decirle tabernacle. que eso tomó un año. I want to tell you that it took Un año. 1 year Desde que salieron, from when they left from Egypt. un año. 1 year. En un año de problemas, 1 year of problems. un año de rebelión, 1 year of rebellion. un año de murmuración. 1 year of murmuration. Pero yo quiero decirle algo, But I want to tell you something. que cuando Dios da una palabra, When God gives a word, Dios la va a cumplir. he will fulfill it. Por encima de ti, Above you, por encima de mí. above me. Si yo me opongo como quiera, Dios va a seguir. If I oppose it, God will Si still yo me do his will. detengo, Dios va a seguir. If I stop, God will continue. Si yo murmuro, Dios lo va a If hacer. I murmur, God will still do it. Si yo hablo mal, Dios lo va a hacer. If I speak bad, A God Dios will still nadie do lo it. detiene. No one stops God. La murmuración no detiene a Dios. Murmur doesn't Los stop God. conflictos en el pueblo no detienen a Dios. Conflict between people do No not stop God. importa lo que la gente piense. Doesn't matter what people think. Porque hay gente que piensa There's people who think que por hablar en contra that because they speak del against proyecto de the Dios, project of God, Dios se va a detener. God will stop. A nadie No one puede detener el proyecto de Dios. And stop God's project. Nadie No one puede detener la voz de Dios. can stop God's voice. Nadie No one podrá can impedir stop que Dios that God haga su voluntad. do his will. En mi tiempo, cuando estaba recién convertido, un In my adolescente, times when I was recently converted, en la iglesia que me convertí, in the church where I converted, mi pastor comenzó un proyecto. my pastor began a project. Un hermano de la misma congregación, A brethren from the same congregation, a espaldas del pastor, behind the pastor, se fue a la ciudad, he went to the city. reportó He reported que el pastor estaba haciendo that the pastor was doing un proyecto ilegalmente. an illegal project or project illegally. Lo cierto es que el pastor tenía permiso, It was true that the pastor had permission, pero el hermano, but that brother, amén, pensó que hacer esto en contra, he thought that when he would do this against, él iba a tener éxito. he was going to be successful. Se iba a detener el The proyecto. project would stop.
El proyecto era tener un otro edificio de salones de escuela The bíblica. project was to have another building for La iglesia Bible había school crecido. classrooms because the church had grown. No tenía espacio. They didn't have space. Como adolescentes dábamos la escuela bíblica afuera del templo. As adolescents, we had Bible school outside. El día que llovía había que buscar la van de la iglesia y meternos en la van para dar la clase. When it would rain, we had to have Bible school classes No inside había the van. espacio. There was no space. Y este hombre, And this man, cuando reportó eso al pastor, le detuvieron la obra por un par de semanas. when he reported the pastor, the project was stopped for just for a few weeks. Él tenía los permisos. He had the permits. Pero ¿qué sucedió en esa semana? What happened in those weeks? Mi pastor se fue a orar. My pastor went to go pray. No sabía qué había pasado. He didn't know what had happened. No sabía cómo se había detenido el He proyecto. didn't know why the project had Y stopped. se puso a orar. And he went to pray. Y cuando está orando, And when he is praying, Dios le dijo, God told him, ve a la casa del hermano tal go to the house of brother so-and-so y dile and tell him que yo me lo voy a llevar, that I'm going to take him, que sus días ya se acabaron, that his days are ending por cuanto because se opuso he opposed al proyecto to the project que yo le di a mi siervo, that I gave my servant, porque el proyecto no era de él, because the project wasn't el his, proyecto era mío. the project was mine. Pero como te opusiste But because you opposed a it mi proyecto, to my project, tu tiempo se terminó. your time is finished. Cuando él fue a la casa, When he went to the house, le dijo al hermano, he told the brother, hermano, quiero decirle algo. brother, I want to tell you something. Dios me dijo God told me que tu tiempo se terminó. that your time is finished. El hermano dijo, The brother said, pastor, Pastor, usted no sabe you don't know que el que detuvo el proyecto fui yo. that the one who stopped the Yo work fui el que lo hice was I. I was the one who did it porque a mí because I me molestó was bothered que usted hiciera un proyecto that you did a project y no contara conmigo. and you didn't count on me. Yo quiero decirle algo, amado hermano, usted I en want esta to mañana. tell you, brethren, this morning, Nosotros somos el pueblo de Dios. we are the people of God. Pero como Dios hizo con Moisés, But as God did with Moses, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. God told Moses what he Y had to Moisés do. se lo reveló al And pueblo. Moses revealed it to the people. Ahora quedaba del pueblo Now it was on the people decir to say si iba a traer las cosas they were going to bring the para things que el santuario so that the se sanctuary llevara a cabo. was built. En medio de los problemas, In the middle of the problems, si usted quiere if you want, saber lo que pasó con un pueblo de problemas, un pueblo que murmuraba, un pueblo, amado hermano, aleluya, que estaba, aleluya, en contra prácticamente de la visión que tenía Moisés, quiero decirle algo. if you want to know what was happening to the people who rebelled and were against with Moses, I want to tell you something. Capítulo 39 de Éxodo, Chapter 39 of Exodus. dice versículo 32, si usted lo tiene en la Biblia, lo puede buscar. En términos 39. de un año, le estoy hablando en términos de un año. Chapter 39, verse 32 in 1 year time span. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo. And so at last the tabernacle was finished. Del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. The Israelites had done everything just as the Lord had commanded Moses. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. And they brought the entire tabernacle to Moses. El tabernáculo y todos sus utensilios. The sacred tent with all its furnishings. Y ahí menciona, amén, todo lo que había traído. Verso 36. And in verse 36 Porque quiero hablar de lo que leí al principio. it mentions all De the todos los furnishings. artículos también aparecía lo que se llamaba la mesa. And it mentions all the furnishings and the table, Todos sus vasos. all the cups, El pan de la proposición. the bread, the holy bread. Habla del candelero. It talks about the candles, Sus lámparas. its lamps. Comienza a decir todo lo que tenían que mantenerse en orden. It starts to say everything that was supposed to stay in order. Verso 42. Verse 42, En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. according to all the instructions that God had told Moses, Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. that's how all the children of Israel did all the work. Y vio Moisés toda la obra. And Moses inspected all their work, Y he aquí que la habían hecho.
And he found that it had been done como Jehová lo había mandado, just as the Lord had commanded him. y los bendijo. And he blessed them. Escúchame bien lo que dice ese verso. Listen clearly to what this verse says. Y vio Moisés toda la obra. And Moses inspected all of their work. Dios le reveló a Moisés exactamente el plano del tabernáculo. God revealed to Moses the blueprint of the whole tabernacle. Recuerde que dice el libro de los Hechos Remember that the book of Acts says que Moisés fue instruido that Moses was instructed en toda ciencia in all the sciences y en toda obra, and all the works en toda arte, queriendo decir que Moisés sabía and all the arts. lo que era Trying to hacer un explain plano para una construcción. that Moses knew how to make Tenía blueprints mucho for construction. conocimiento. He had a lot of knowledge. Y Moisés miró, amén, todo lo que habían traído. And Moses inspected all of their work, Y dice, y lo hicieron como Jehová lo había mandado. and he found that it had been done just as the Lord had commanded him. Y entonces los bendijo. And then he blessed them. Pero mi pregunta en esta mañana es, si no lo hubiesen hecho My como question Jehová lo había This mandado, morning is that if they had not done it as God ¿qué had hubiese said, sucedido? what would have happened? No hubiera bendición, There would not be sino blessing. que lo hubiera maldecido, He would have cursed them por cuanto no hicieron For they had como not Dios lo había ordenado. as God had commanded. Por eso, amado hermano, cuando usted hace las cosas, That's why brethren, when you do things, cuando usted recibe la palabra de Dios when you receive the word of God, y hace las cosas según recibe la palabra de Dios, and you do the things en according usted to va a what haber you have bendición. received, you will be blessed. en usted va a haber You bendición. will have blessing. Pero quiero decirle But I want to tell you, que cuando usted no se sujeta when you do not subject a yourself la voluntad de to Dios, God's will, no espere bendición. don't expect blessing. No espere bendición. Don't expect blessing. Porque cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, Because when we go no against puede God's haber will, bendición. there cannot be blessing. La maldición, aun cuando la gente piensa que un creyente no puede llegar a la maldición, trate de oponerse a Dios y usted me dirá si llega la bendición o llega la maldición. In these times when people think that they cannot be cursed, try to oppose. You will see that you will be cursed instead of having been blessed. Hay cristianos que murieron prematuramente There are Christians who died prematurely por no hacer la voluntad de Dios. because they did not do God's Hay will. cristianos que murieron prematuramente Christians who died porque Dios prematurely le dio una palabra because God gave them a y word. se fueron en contra de la voluntad and de they went Dios. against God's Cuando will. Dios te dice por este camino, When God tells you through this no path, es por el otro camino. not the other path. Para ti el otro camino se ve mejor, For you the other pero path este looks better. camino But this es el path que está la voluntad de It's in Dios. God's will. Quizás el camino Maybe the path que tú piensas donde están los problemas, that you think the problems pero are, nunca has pensado but you have never thought que donde Dios está presente Where God is present, no hay necesidad de nada. there's no need of anything. Dios estará contigo, God will be with como dijo Jeremías As capítulo Jeremiah 20 said in verso chapter 20, 11, verse mas 11, Jehová está conmigo God is como with me poderoso as a gigante. powerful giant. Yo creo, amado hermano, I believe, brethren, la palabra de Dios que nos registra en esta mañana, that the word of God that registers this morning dice la Biblia capítulo 40. says the Bible in chapter 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, Then God spoke to Moses, saying, en el primer día del mes primero on the first day of the first month, harás levantar el tabernáculo de reunión. Verso 2. set up the tabernacle of the first day of the new year, place the ark of the covenant inside. Dice verso 16. Says verse 16, Y Moisés hizo and Moses proceeded conforme a todo lo que Jehová le mandó. to do everything just as the Lord had commanded him. Así lo hizo. This is how he did it. Así, This way, en el primer día, en el día primero on the first day del primer mes, of the first month, en el segundo año, in the second year, el tabernáculo fue levantado. Moses erected the tabernacle. En un año de problemas In 1 year of en el problems desierto, in the desert, cuando llega el segundo año, When the para second year comenzar el segundo año, to begin the en el second mes year, primero, the first el month, día primero, the first comenzando day, el segundo año, beginning the se second levantó casa para Dios, the house was erected for God. casa de adoración. A house of En worship. medio de una problemática In terrible, the midst
in the middle Pero of vuelvo a horrible problems. decirle, But I say a again, Dios nadie lo no one detiene. stops God. Dios es fiel cumpliendo su God is palabra. faithful fulfilling His Dios es promises. fiel hablándole a la God is iglesia. faithful speaking to the Y church. cuando la Biblia dice que fue en el mes primero, When the el Bible día says that it primero, was on the first amén, month, on the porque en first el day. mes primero fue que salió Israel de Egipto. It's because in the Un first month is año, when amén, Israel más left tarde, Egypt. Dios hace el milagro de levantar, amén, un tabernáculo en el desierto. God makes the miracle of erecting a tabernacle in the middle of the desert. Verso 33. Verse 33. Finalmente erigió el atrio, dice, alrededor del tabernáculo y del altar. Then he hung the curtains forming the courtyard around the Y puso tabernacle las and the cortinas a la altar. entrada del atrio. And he set up the curtain at the entrance of the courtyard. Así acabó Moisés la obra. So at last Moses finished the work. Si usted lee los próximos versículos, If you read the following verses, tan pronto terminaron, As soon as amén, they de finished terminar the con el work. tabernáculo, dice, entonces, it says, then una nube cubrió el tabernáculo clouds covered the tabernacle, y la gloria de Jehová llenó el and the tabernáculo. glory of God, the Lord, filled the Y no tabernacle. podía Moisés entrar, no podía Moisés entrar. Moses could no longer enter the tabernacle. Algo que me llama la atención, Something that calls my attention. que cuando Dios llamaba a Moisés al monte, That when God called Moses to the dice la mountain, Biblia que el monte, amén, se cubría de humo. it says that the mountain was filled Había with relámpagos, smoke, lightning. habría truenos, mientras Moisés hablaba con As Dios Moses en el spoke to allá God, en el there was monte. lightning and smoke. Allá estaba la gloria de Dios. The glory of God was Se over there. encendía aquel monte, That, amén, mountain con would la turn on presencia del with the presence Señor. of God. Moisés estaba allí días con Dios. Moses was there Pero with en God, este caso, but in this en place, este caso, in this instance, cuando bajó la gloria de Jehová, when the glory of God descended, Dios no le permite a Moisés entrar God did not allow en Moses aquel to enter tabernáculo de the reunión, tabernacle porque la nube estaba sobre él because the cloud y covered la the gloria tabernacle, de Jehová lo llenaba. and the glory of God Lo que filled them. quería decir o habla este verso, What this verse is speaking amén, of, que lo que hacemos para that Dios, what we do for God, la casa no es tuya, the house is not yours, la casa no es mía, not mine. la casa es de Dios. the house is of God. Quien tenía que agradarle The one who had to please después him de terminar aquel tabernáculo having finished the tabernacle, era a Dios mismo. is what it was to God Dios le himself. iba a decir a God was Moisés going to tell Moses si aprobaba if he la approved construcción the construction de aquel tabernáculo of that tabernacle, o si no estaba de acuerdo or he did con not lo que agree había en aquel tabernáculo. what was in that Lo tabernacle. hicieron exactamente según la visión They de did it Moisés, exactly according to the vision of Moses, bajo la gloriosa presencia de under the Dios. glorious presence of God. Dios dijo, God said, esta es mi casa, this is my house. yo entro primero, I go in first. yo soy el que ministro, I'm the one who ministers. yo soy el que presencio, I'm the one who presents. yo soy el que estoy aquí I'm the one here, de día y de noche. day and night. No le voy a permitir que nadie entre, I won't allow anyone to porque enter quiero ver because I want to see todo lo que hizo everything that was el done, pueblo para mí. the people for me. Cuando entró esa nube, And when that cloud came Moisés in, no pudo entrar Moses was not able to enter porque la gloria de Dios había llenado aquel because lugar. the glory of God had filled that Hoy place. yo veo esta escritura, mi I amado see this hermano, scripture y me doy cuenta and I notice que de todo lo que estaba allí, that everything that was there, todo lo que estaba allí, todo vaso, every cup, toda pieza every piece era importante para Dios. was important to God. Cuando usted mira la construcción del tabernáculo, When you look at the construction of the quizás tabernacle, nos enfocamos, we might focus amén, en el arca del pacto. in the ark of the pact. Nos enfocamos, We might focus amén, en el candelabro de oro. in the golden Pero candle. la pieza que parece insignificante para The nosotros pieces that seem tiene insignificant un for us, valor, amén, incalculable delante de la it presencia has del an Señor. incalculable valuable to Lo God. que tú pasas por alto, What Dios you no lo pasa ignore, por God does alto. not ignore. Lo que parece inservible, What seems no good amén, for you es servible en la presencia good del for the Señor. presence of God. Lo que pensamos que eso lo puede hacer What we think cualquiera, nobody can do. Dios dice esto no lo God hace says, no, cualquiera. not anybody can do No lo hace todo el mundo. Not everyone can Porque do hay it. gente que hace cosas para Dios, There's things, people pero who lo do hacen things de for mala God, gana. but they do it wrongly. Hay gente que repugnan, amén, cuando se le da Some órdenes. people repugnant when Hay they órdenes, receive orders. amén, aleluya, que no nos gusta. There's orders we don't like, Pero cuando nos sujetamos a la voluntad but de when we Dios, subject ourselves to God's aunque will, no te even guste, if you don't like it, aunque no te guste, even if you don't like it, aunque no te even guste, if you don't like it, vas a ver You will que see Dios se va a glorificar. God will glorify Vas a Himself. mirar You will see
see que Dios va a bendecir, that God will bless, aunque tú no estés de acuerdo even if you don't agree con lo que Dios te dice. with God, with what God tells you. En esta construcción, In this construction, dije que me iba a enfocar en la mesa de los panes, I said I was going to focus on the table of the holy bread. porque Levítico capítulo 24 habla de esa mesa. Because Leviticus chapter 24 speaks of that table. Capítulo 24 de Levítico, versos 5 al 9 dice: tomarás flor de harina. Leviticus 24, 5 through 9 says you must bake 12 flat loaves of bread, Cocerás de ella 12 tortas. using 4 quarts of flour for each loaf. Cada torta será de 2 décimas de efa. From choice flour, using 4 quarts of flour. Y la for each loaf. pondrás en 2 hileras, o sea, 6 tortas, amén, o 6 panes arriba y 6 panes abajo. Place the bread before the Lord on the pure gold table and arrange the loaves in 2 stacks, with 6 loaves in each stack. Verso 7 dice: también pondrás arriba de cada hilera, Verse 7 also says you will put over each loaf, pondrás incienso puro, put some pure frankincense y será para el pan como perfume. near each stack to serve as a representative offering a special gift presented to the Lord. Ofrenda encendida a Jehová. A special gift presented to the Lord. Cada día de reposo, dice la Biblia, Every Sabbath, says the Bible, lo pondrá continuamente. this bread must be laid Mire lo que dice: en orden, out before the Lord as a gift, in order, en el nombre de los hijos de Israel. in the name of the children of Israel. Y será de Aarón y de sus hijos, It will be from Aaron and his children, los cuales lo comerán en el lugar santo, whom will eat them in a sacred place, porque es cosa muy santa para él. for they are most holy. De las ofrendas encendidas a Jehová, From the ongoing expression por of the derecho eternal perpetuo. covenant. O sea, In other words, los únicos que tenían acceso the only ones who had access a este pan to this bread eran los sacerdotes. were the priest. Fíjese que los sacerdotes, Notice that the priest, quienes estaban en orden, that were in porque eran order, muchas familias, because there was many families, cuando les tocaba el turno del sacerdocio, when it was their turn of the priesthood, cada sábado every Sabbath, tenía que sacar los panes de esa mesa. they had to take the breads La out of the tenían table. 7 días They had 7 days. y tenían que poner panes frescos. They had to put fresh bread. Entonces los panes que sacaban de la mesa So the bread that they took out of the table, se lo podían comer los sacerdotes. the priest could eat it. Pero mientras estaban en la mesa But as they were on the table, y no se cumplían los 7 días, and 7 days did not pass, no podían tocar esos panes. they could not touch those breads. Porque esos panes, Because those breads, amén, se le conoce como el pan de la presencia. because they are known as the bread of the presence. Esos panes representan al pueblo de Israel con sus 12 tribus. They represent the people of Israel with their 12 Le tribes. dan el nombre del pan del rostro, They give it the name of the bread of the face. porque esos panes representan que Dios estaba mirando sobre ese lugar, Because they represent that God was looking over that place. que Dios no iba a apartar sus ojos de ese lugar, That he would not take his eyes away from that que place. la presencia de Dios estaba con todo el pueblo That the presence of God was with all Israel. y que esos panes And that those breads que representan la vida del pueblo, that represented the life of the people. amén, representan también, amén, que es la única presencia And they represent por also el that cual el hombre puede sobrevivir. the only presence for Cristo which dijo: mankind yo soy can el pan survive. vivo. Christ said, I am the living Yo bread. soy el pan vivo. I am the living bread. Dice en San Juan capítulo 6, amén, leímos donde dice Cristo, In John 6 we read that says amén, Christ, Moisés no les dio el verdadero pan. Moses didn't give them the true bread. Yo les doy el verdadero I give you pan. the true bread. El que come de mi carne The one who eats of my flesh no va a tener hambre will never nunca. be hungry again. El que come de mi The one who carne eats of my flesh nunca va a tener will never hambre. be hungry. Yo soy el pan de I am the vida. bread of life. Yo soy el pan de vida. I am the bread of Lo life. que Dios está diciendo, God is saying, yo soy tu sustento. I have sustenance. Mi pan My bread no es para comértelo una vez a la
semana. not to eat once a week. Yo soy el pan de vida. I am the living bread. Mi pan es para todos los días. My bread is for every day. Amén. De domingo a lunes, From Sunday to martes, Monday, miércoles, jueves, viernes y Tuesday, sábado, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Cristo sigue siendo el Christ pan de vida. Continues to be the bread of life. Hoy, amado hermano, miramos que cuando se cambiaban los panes representa una renovación. Today we see that when the breads were changing, what Se represented a cambiaban renovation. cada sábado. Each Saturday, Los panes retirados eran consumidos por los sacerdotes. the breads that were removed were consumed. Eso by the priest. representa la palabra de Dios en esta casa. Represents the word of God in this Eso house. representa la palabra de Dios que es That vida. represents the word of God that is life. Amén. La palabra de Dios se enfoca solamente en The Cristo. word of God that is focused Una de las only cosas in que Christ. tenemos, amado hermano, en la palabra, que lo transmitimos del antiguo al nuevo One of pacto, the things in the Bible that es que la iglesia necesita pan fresco todos los días que viene a adorar el nombre del Señor. Lamentablemente, mi amado hermano, la iglesia Sadly, tiene que aprender the church has to learn que cuando ministramos la palabra del Señor, that when we minister the word of God, el pan que se ofrecía en aquel lugar the bread that was offered in that place se llamaba pan sin levadura. was called bread with no yeast. No sé cuántos de ustedes han comido pan sin levadura. I don't know how many of you have eaten bread. En una ocasión trabajaba en una factoría, At a moment in my life, I worked muchos in a años factory, atrás. Y a la hora del almuerzo, and at lunchtime, amén, vi unos panes I seen these breads, hermosos, beautiful breads, muy atractivos. very attractive. Así que pagué como $2.50 por ese pan. So I paid about $2.50 for Era that bread. un tipo de muffin. It was a type of muffin. Me encanta el muffin, ¿verdad? I like muffins a lot. Y entonces, al mirarlo, dije, eso tiene que saber rico. So when I looked at it, I said to myself, that has to be delicious. Y después de terminar el almuerzo, agarré ese pan, And after parecía, lunch, ¿verdad? I Un took that muffin. Y muffin. cuando le meto los dientes, por poco se me quedan los dientes enterrados en And el when I pan. bit it, my teeth almost stayed inside the muffin. Súper duro. Super hard. Y yo, wow. And I said, wow. Me sorprendió la apariencia tan atractiva. I was surprised by the appearance so Pero attractive. este pan hay que tragar agua y tragar agua para bread you poder have to bajar este swallow pan water porque and era water demasiado To duro. bring it down because it was too hard. Le pregunté a alguien, pero ¿por qué hicieron este pan tan duro? Me And dice, I no, asked someone, porque why esto did es they make pan this sin bread so hard? levadura. Because it was unleavened bread. Entendí la diferencia. I understood the difference. ¿Por qué Dios, amén, dejó el pan sin levadura Why en el did santuario God leave the bread y unleavened no in pan the sanctuary leudado? and not bread with Porque yeast? la levadura representa contaminación. Because leaven Y represents usted sabe algo, amado contamination. hermano, And you know que something, Dios brethren? desea que la iglesia coma pan sin levadura. God wants the church to eat El bread pan that's en la casa de unleavened. Dios debe ser sin The levadura. bread in the house of God should be Porque el pan unleavened. que tiene levadura en la Because the casa bread de that has Dios leaven in the house está of God contaminado. is contaminated. Muchas veces, amado Many hermano, times. queremos que Dios nos administre, Want God to amén, de minister to acuerdo us a mis propósitos, according to my de purposes, acuerdo a mis deseos. according to my Pero Dios desires. no trabaja ni con But tus because God propósitos, doesn't work ni with your tampoco purposes, con tus deseos. nor your Es desires. hora de que comamos pan sin time for levadura. us to eat bread Que de este unleavened. altar, In this amén, altar, el pan quizás sea duro. The bread might be Pero hard. Pablo le dijo a la Paul iglesia, told the church, hay veces There are que la times iglesia por no madurar church, because she no hasn't se le matured, puede dar vianda. she can't have solid Hay food. que seguir alimentándolos con We leche. gotta keep feeding you with Y milk. la iglesia que se alimenta con leche that constantly no eats milk crece. doesn't grow. La iglesia que se alimenta con leche church that is no fed se milk fortalece. doesn't strengthen. La iglesia que se alimenta The con church leche that is fed siguen milk siendo bebés Continue to be espirituales. spiritual babies. Hay que seguirlos tomando de la manita. We have to keep holding her A hand. veces creemos, amén, que no se caiga. Sometimes we don't want Pero it to no, fall. es tiempo de comer But it's vianda. time to eat solid Es food. tiempo de que la palabra de Dios for the que word of sale God del altar that comes sea from the pan altar. sin levadura. Bread Pan unleavened. para los sacerdotes. Bread for the priest. Yo no sé cuántos en este día I don't know how many pueden this day declararse can declare que son themselves sacerdotes de they are Dios, priests of God. que son sacerdotisas de Dios, Priestess of que le God. están ministrando la And palabra are de ministering Dios. the word of God. Esta
Esta es la palabra que la iglesia necesita en este tiempo. This is the word that the people need in this Esta es la time. palabra que Dios quiere que la iglesia predique en This este is the tiempo. word that the God Ay, pastor, no people need predique here. duro que se va la gente. El Pastor, que don't se preach va a how perder, people se va a leave. perder. If you wanna leave, Pero you're gonna cuando leave. la palabra de Dios But the word dice of Hebreo, God says, amén, Hebrew, aleluya, que es viva y es eficaz living y es más and fortified. cortante que toda espada It cuts de dos like a filos. two-edged sword. Amén, la palabra de Dios conoce los pensamientos, The word of God knows the conoce thoughts, las intenciones knows del your corazón. intentions and the heart. Amén, cuando pensamos When we que think esa palabra es dura, that the word is hard, amén, la iglesia quizás se asusta. church might get scared. Pero Cristo en una ocasión Christ está, on one occasion, amén, aleluya, hablando la palabra. the word. Y los discípulos le dijeron, The disciples la said, palabra que estás hablando the es word that dura. you are speaking is Se hard. está yendo la People are gente. leaving. Y Cristo dijo, y Christ ustedes said, también se quieren Do you ir. want to leave as well? También se quieren you wanna leave as well? ir. Y Pedro le dijo, And Peter ¿a said, dónde iremos? Where will we go? ¿A dónde Where iremos? will we go? Solamente en ti hay palabra de Only vida in eterna. you is there is eternal word. Oh, amado hermano, Oh, brethren, dije que no vine, amén, a pagarle la fiesta a ustedes. I told you that I didn't come to turn Pero off your vine a party, predicarle la palabra but I de came to Dios. preach the word of God. Vine a decirle que en este altar I came to tell you that in this altar, es como si hubiera la mesa de los panes de la it's as if the proposición. table of the holy bread was Amén, que there. esos panes deben cambiarse toda la Those semana. breads should be changed every week. Debe haber pan fresco There toda la should be fresh semana. bread every week. No se debe, amén, dar el mismo pan. You shouldn't receive the same bread. Cuando David dice la historia que le dijo al sacerdote Ahimelech, Prince of Ahimelech, le dijo, He said- tiene 5 panes. you have 5 breads. Él dijo, aquí en esta casa He said, in this house, no tenemos pan regular. we don't have regular bread. Lo que tenemos es pan sin levadura. What we have is unleavened bread. Si te los quiere comer, If you want to eat them, te los doy. I will give them to you. Amén, parece una violación It seems like a violation a la ley de Dios, to God's law porque era solamente para los because it was sacerdotes. only for the priest. Pero vuelvo y digo, But I say again, cuando Dios tiene un plan contigo, when God has a plan with you, la palabra que dijo, the word that He said, la ley que estableció, the law He established, como tiene un plan contigo, since He has a plan with you, cambió, amén, en este momento y dijo, a este no me lo maten. He changed it in that moment and said, Saúl this lo one I estaba will not buscando kill. para matarlo. Saul wanted to kill him. Solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Only the priest can eat that bread. Cuando David hizo un censo, When David did a census, amén, a nadie se le prohibía a todo el mundo everyone was forbidden hacer el sacrificio de los sacerdotes. to make the sacrifice of the priest. Pero cuando Dios le dijo que iba a destruir a Jerusalén, When God told him He was going to destroy Jerusalem, entonces David corrió so then David ran a la era de Ornán y le dice el jebuseo, mira, dame ese terreno que tú tienes ahí, He said, look, give me that land that you have there, porque yo voy a construir un altar para Dios, because I will construct an para altar que for God, cese, so that, para que cese la mortandad so en el that death pueblo. will cease. Voy a hacer un sacrificio que le corresponde a los sacerdotes. I'm going to make a sacrifice that is Pero supposed to be for the cuando priest. hizo el sacrificio, But when he made the sacrifice, la mano de Dios se detuvo. God's hand stopped. Dios podía matar a David. God could have killed David. Dios pudo matar a He David. could have killed Porque David. cuando Saúl intentó hacer lo Because when mismo, Saul tried to do Dios the lo same llamó thing, desobediente. he called him Pero cuando disobedient. David lo hizo, But when David le did agradó it, a Dios. it pleased ¿Sabe God. por qué? You know why? Porque Dios va más allá de lo que tú estás Because viendo. God goes beyond what you Dios see. va más allá de lo que tú God estás goes beyond what sintiendo. you see. Dios va más allá. God goes Amén, beyond de lo que otro puede that what hablar. others can do and Hay say. cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, There are things we see with our eyes, pero no sabemos el secreto de Dios but en we el don't know the altar. secret of God in the Hoy altar. en día hay altares contaminados. Today there are altars Hoy en contaminated. día ya no hay pan sin There is no levadura. more unleavened bread. Hoy en día la gente, amado hermano, Today people prefieren ir a una iglesia de prefer to go to entretenimiento a church of que a una understanding iglesia que le diga la than a verdad. church that gives you the truth. Cristo dijo una palabra: Christ said a word. conocerás la verdad You will know the truth, y la verdad te hará libre. and it shall set you free. Conocerás la verdad You will know the y truth, la verdad te hará and it shall libre. set you free. Dios le dice a la iglesia: God tells the people, en mi casa tiene que haber pan sin in my house there levadura. has to be unleavened bread. Cambia el pan continuamente. Change the bread continuously. Dale pan fresco a mi Give the pueblo. fresh people to my people. Yo no quiero un pueblo I don't want a people como los pueblos de las naciones. like the other nations. Yo quiero una iglesia aparte. I want a church Yo quiero un apart. pueblo que me sirva. Of people that Yo serve quiero un pueblo que me ame. People that Yo love quiero un me.
pueblo que se sujete a mi voluntad. that subject themselves to my will. En esta mañana, mi amado hermano, This morning, brethren, esta palabra que Cristo dijo, this word that Christ said, ¿no habéis leído lo que dice la Biblia, la Escritura acerca de David? have you not read what was written according to for David Cuando acusaron a Cristo when Christ was por la accused violación del sábado. about the violation of the Sabbath? Cristo dijo, ¿por qué ustedes están hablando así si ustedes mismos violan el sábado? Christ said, why are you talking like that if you yourselves violate the Sabbath? Pero Cristo dijo, But Christ said, yo soy I am el Señor del sábado. the Lord of Sabbath. Yo hago con el sábado lo que yo quiera, I do with the Sabbath what I choose porque yo soy el Señor del because I am the sábado. Lord of the Sabbath. No me digas lo que tengo que hacer. Don't tell me what I have to No do. me digas lo que tengo que decir, Don't tell me what I have to porque say yo soy el dueño de ese sábado. because I am the owner of the Sabbath. Yo soy el dueño de ese templo. I'm the owner of that Yo temple. soy el que lo santifico. I'm the one who Hoy, sanctifies amado it. hermano, esta palabra nos está Today, brethren, diciendo, this word amén, que aleluya, lo que nosotros necesitamos that what we en esta need casa in this house es escuchar la voz de Dios. is to listen to God's Aunque no voice, te guste, even if you don't like it. hay momentos que caminamos medio torcidos. There are moments that we worked a bit sideways. Y en medio, amén, de nuestro caminar fuera de la voluntad de Dios, And in the midst of walking out of God's will, queremos que venga un profeta we want a prophet to come y nos diga, and tell us, un ministerio grande tiene. you have a great ministry. Pero si tú estás torcido, But if you're walking wrongly, tú estás caminando fuera de la voluntad de you're Dios, walking out of God's will. te extiende un llamado, I have pero a estoy call, torcido. but you're sideways. ¿Usted no cree que la palabra de Dios, cuando es fiel y es verdadera, Don't you think that when God's word is true and faithful, está diciendo tú estás torcido? it's telling you that you're wrong? Tú no estás caminando bien. You're not walking right. Tú necesitas You enderezarte. need to straighten up. Tú necesitas caminar bien. You need to walk right. Tú necesitas oír mi voz. You need to hear my Tú voice, necesitas You need- escuchar mi palabra. my word. Tú necesitas alimentarte de mí. You need to feed yourself of Y si me. Dios te dice fortalécete, And if God tells toma you tiempo. strengthen, Pues hay gente time. que no. There's Hay people who gente que know. no quieren que le digan, They amado wanna be hermano, told. que se enderece. They don't want to be told No to le straighten up. gusta que le digan que se They fortalezca. don't want to be told to No straighten le gusta themselves. que le digan que se sujete. They don't want to be told to subject themselves. El que no se sujeta al pastor no se sujeta a Dios. If you don't subject yourself to the pastor, you don't subject yourself to God. Si usted está sujeto a un líder If you are subject to a leader y usted no hace caso, and you don't obey, no se llame siervo o sierva de don't Dios. call yourself servant of God. Porque el siervo de Dios está sujeto a la voz de Because the Dios. servant of God is subject to his voice. El siervo, la sierva de Dios, tiene que saber cuándo es la voz de The Dios. servant has to know when it is God's voice. Por eso tenemos muchos ministerios That's why we have many ministries que lamentablemente destruyen la iglesia. that sadly destroy the church. Están destruyendo el pueblo de They're Dios. destroying the people of God. Una visión falsa. A false vision, Un llamado falso. A false calling. Una profecía a falsa. false prophecy. En estos días le dije a unos jóvenes de mi iglesia, oiga bien a los I told jóvenes, some of the youth of my church, listen porque carefully, tengo you, unos jóvenes, amados because I have hermanos, some young que people, me dicen, pastor, ¿puedo orar allí a las 6? Y because yo le they digo, say, Pastor, sí, can I go vayan a pray at orar. 6? Yeah, go pray. Vayan y oren. Sure, go Pastor, pray. ¿puedo ir el día de no hay culto orar? Pastor, can I Vayan go y on the no oren. service day to go pray? Pero usted sabe lo que yo hago But you know what I do? mientras ellos están orando. As they are praying, No se crea que yo no estoy velando, no estoy velando las don't cámaras, think that I'm ¿sabe? not watching the cameras, you know. Como estoy al lado, Since I'm next door, yo bajo de mi casa I come down from my house. y no entro, porque yo usualmente entro por la puerta del altar. And I don't go in because I usually walk in from the door that leads to the altar. Pero entro por la puerta donde entran los demás. But I walk into the door that everyone else Y walks me in. quedo observando a través de aquel cristal And I stay observing from the glass para ver si es verdad que están orando o to no. see if they're really praying. Lo estoy observando I'm observing them porque me dijeron que iban a orar. because they said they were going to pray. Pero si los encuentro jugando, los But if mando I para la find them casa. horsing around, I send them home. Si los encuentro haciendo otra cosa If que I no sea find them orar, doing something else de except seguro praying, que les digo, ustedes vinieron a orar. And I will Si tell no them, "Did you vienen come a to orar, pray? se van. If you don't come Porque to pray, ustedes go me home. dijeron que venían a If you orar. said you were going to come to pray, Les dije, And si I told ustedes them, vienen a orar esta you casa es come a to orar, pray no es a perder to the el house, tiempo. it's to pray, it's not to waste Me doy time. la vueltita y de vez en cuando le digo, Once in a necesito while, hablar I go contigo. around and I say, I got Porque to los talk veo to you. bien emocionados. Because I see them very Y excited. eso me preocupa. And that concerns Cuando están bien When emocionados. they're very excited. Y le dije los otros días, And I told them a couple days ago, súbanse conmigo
al altar. Come to the altar with me. Y estaban conmigo en el They were altar. with me in the altar. Y le dije algo. And I told them something. Tengan cuidado con la profecía Be careful with the prophecies que está fuera de este altar. that is out of this altar. Tengan cuidado. Le dije, tengan cuidado I con la said, be profecía careful with the que prophecies están fuera de este that are altar. out of this altar. Porque que te profetice ministerio fuera de Just este because altar. they prophesy you Y ministry vienes out of aquí a this hablarme altar, de ministerio and you come cuando here to Dios no talk to me me dijo about nada. ministry when God Te hasn't vas a told me quedar anything. sentado ahí. You can sit right Te me there. quedas ahí. You stay right there. Porque Dios me va a revelar Because God will reveal en to me este altar in this altar donde está el pan sin levadura. unleavened Si bread is. realmente tú tienes, Truly you have si a realmente ministry. tú tienes ministerio. If truly you have a ministry, Yo no sé el profeta I'm the prophet. que te habló allá, I don't know what prophet talked to you pero over yo there, sé el profeta but I know the prophet que te habla aquí. that speaks to you right here. Yo ama soja raba aquí. Yo conozco, I know. yo los conozco. I know him. Le dije, no me venga con esos cuentos I said, don't come with those de stories. que te fuiste allá a la iglesia, ya went to that viniste church con over there, ministerio, and they viniste prophesied con from una ministry. profecía, You came with a prophecy. viniste que si esto, que si lo otro. You came No, with no, this and that. I hasta said, que Dios no te hable until aquí, God doesn't speak to you right hasta que here, Dios no se te revele until aquí, God doesn't reveal right here, hasta que yo no vea Until I que see Dios está diciéndote that God is saying la palabra en este lugar, the word in this en place, esta casa está la in mesa de this los house, panes. the bread of the Holy Si tú Spirit no here. te alimentas aquí, You don't feed yourself no te here. alimentes allá, Go feed yourself somewhere porque allá está el pan leudado. Because over Pero there is yo me unleavened bread. comprometí But I am con compromised darte el pan sin levadura. to give you unleavened bread. Tengo un pastor In a pastor que ustedes quizás lo conocen muy bien, that you might know him very well, Mano Martín López. Pastor Martin Lopez. He dialogado muchas veces con él. I've talked to him many times. Y usted sabe lo que me dijo al principio de su ministerio. You know what he said to me at the beginning of his ministry? Los hermanos me dicen The brothers tell me que usted predica con el pastor Rosario. that you preach like Pastor Rosario. ¿Y por qué? And why? Ah, pastor, porque usted a veces Oh, Pastor, because sometimes you tiene una palabrita que realmente choca. you have a word that's shocking. Y yo, gracias a Dios que lo estás haciendo. And I said, thank God that you are doing it. Si hubiese cambiado, If you had changed, yo voy a Resín. I'll go to Racine. Y le digo, este no es el pastor que yo tenía en la iglesia. And I said, this is not the pastor that I had in my church. No porque prediques como yo, Not because you preach like I do. es porque yo le enseñé It's because I taught him lo serio que es la palabra de how Dios. serious is the word of God. Yo no voy a jugar con la palabra I'm de not going Dios. to play with the word of God. Yo no voy, amado hermano, a jugar con la voluntad de Dios. I'm not going to play with the will of God. En mi experiencia como predicador, In my experience as a preacher, una vez prediqué un mensaje cuando era pastor en Filadelfia. one time I preached a message when I was pastor in Philadelphia. Créame, amado hermano, que aquel mensaje estuve, aleluya, diseñándolo por mucho tiempo. Believe me, brethren, that I was preparing that message for a long time. Y el día que lo prediqué, And the day I preached it, hubo un movimiento del Espíritu maravilloso. there was a movement of the Spirit marvelously. Y aprendí que tengo que cuidarme de mí mismo. And I learned that I had to take care Aprendí que of tengo que even cuidarme de mí myself. mismo. I had to Un take care of even movimiento myself. maravilloso del Espíritu A mientras se beautiful predicaba la movement of the palabra. Holy Spirit. Pero ¿qué sucedió? But what happened Después de terminar el mensaje, when I finished the message? prefiero que no me digan, I prefer not to be told. créame, amado, Believe me, brethren. que no me esté diciendo, pastor, me gocé. Don't say, Pastor, I enjoyed myself. Y usted usó de una manera God used you terrible. powerfully. Varón, que Dios te siga usando. Man, God used you. Son palabras de amén, de motivación. Those are words of encouragement. Pero cuando uno no tiene experiencia, But when you don't have experience, tiene que tener cuidado. you have to be careful. Porque aquellas palabras, después de predicar el mensaje, Because those words, after I preached the los word, hermanos también, aleluya, pastor, los felicito. the brethren Pastor, were qué mensaje de congratulating Dios. me and Pastor, saying, oiga, y Pastor, that's a eso, great message. And that, como que se me subió un poquito. that kind of came inside and I Sucedió que una rose up hermana a bit. And one day a sister, no estaba ese día en el templo. she wasn't in the temple that day. Y me dice semanas después, pastor, And she said, weeks after, Pastor, yo no estuve el día que usted predicó aquel maravilloso mensaje. I wasn't the day that you preached that marvelous message.
Ojalá que yo pudiera escucharlo. Por favor, predique ese mensaje porque fue impactante para la congregación. Y yo quiero recibir ese impacto. I wish I had been there. Please preach it again. I want to receive that impact. Amado hermano, And brethren, escuché una voz que no tenía que escuchar. I heard a voice that I wasn't supposed to listen to. Pues fui y prediqué el mensaje. I came and preached that message. El día que prediqué ese mensaje por segunda vez, The day I preached the message the second time, me sentía como si estuviera en el cementerio de la Forest Home. I felt like I was in the Forest Home Cemetery. Ni una alabanza. Not even one worship. Yo parecía que estaba predicando en el cementerio. I felt like I was preaching in the Literalmente. cemetery. Literally. No sentía ni yo la presencia del Señor. Even I didn't feel the presence of God. Cuando terminé el mensaje, When I finished the message, me fui a orar. I went to pray. Y le dije, Dios mío, ¿por qué tu presencia no se manifestó en esta casa? And I said, God, why did your presence not manifest in this house? Y Dios me dijo, And God told me, porque yo no te dije because I didn't tell you que volvieras a predicarlo. to preach it again. Tú escuchaste You heard otra voz another voice que no era la mía. that wasn't mine. Cuando yo te dije, When I told you, cuando me ungieron como pastor when you were anointed as a pastor, y comencé a pastorear, and I began a to predicar, pastor and preach, vino un varón de Dios a man of God came y me dijo, and told me, tú vas a hablar lo que Dios ponga en tus labios. you will speak what God puts in your lips, Le guste a la iglesia whether the church likes it o no le or guste a la not. iglesia. Pero tú vas a hacer caso a mi voz, But you will listen to my no a la voz voice, del hombre, a not to mi the voice voz. of man, but my voice. Aunque no te guste ni a ti mismo cuando predicas. Even if you don't even like it when you preach it. Y ese día me And fui a that orar day I went to pray, y Dios me dijo, and God told me, yo no te mandé a repetir el mensaje. I didn't tell you to repeat that ¿Sabe message. por qué Dios me dijo eso? You know why God told me Hoy that? lo entiendo, amado Today I hermano. understand it. Mi hermano José, Brother Jose, porque en este altar because in this altar, tiene que haber panes frescos. there has to be fresh bread. Nosotros no somos, amén, para predicar copias de mensajes. We are not to preach copies of messages. Puede que en algún momento dado, Maybe in one puede que specific en algún moment, momento dado maybe in Dios one se specific revele a moment, tu vida God reveals to y your te life. diga, vuelve y predícale esta And he palabra. might say, "Preach Oiga this bien, word puede again." que Dios lo haga. Listen clearly, God Puede might que do Dios it. lo haga. God might do Pero a it. veces es que no queremos pasar más trabajo Sometimes we don't buscando we en la just don't wanna go palabra del through Señor, trouble, orando a looking for the word Dios of God, para que praying. me dé un nuevo mensaje gives me a new y decirle a Dios, dame un pan tell fresco, God, give me porque el fresh pueblo de bread. Dios necesita Because que se people le of God cambie el pan de la need semana. fresh bread every Necesita pan fresco. They need fresh Amén, bread. aleluya, porque ese pan fresco Because that dice, fresh bread says, dice la it's- Biblia, the Bible says que sobre cada pan that over each loaf, había incienso There was arriba incense over it. para que oliera. so that it smelled. Pero cuando yo voy a la escritura, When I go to scripture, Apocalipsis capítulo 8, Revelation 8, cuando Dios trata con uno de los juicios que hubo silencio en el when cielo, God speaks with one of the judgments that dice la silence in Biblia heaven, the Bible says que un ángel poderoso that a powerful angel agarró una copa grabbed one llena cup de incienso filled with incense, y la derramó sobre el altar, poured it over the porque altar, representa Because it represented la oración the de prayer los santos. of the saints. Quiero decirte So I wanna tell you que para que haya pan fresco that there may be fresh tiene bread. que haber oración. There has to be prayer. Para que haya pan So that there's que la bread. iglesia pueda consumir, church can consume. necesita que el altar tenga incienso. The altar has to have incense. La iglesia The church, necesitamos, we need aleluya, el incienso en la casa del Señor. incense of God's house. El pan sin incienso no sirve. The bread without El incense is pan no good. necesita, Bread needs amén, que huela delante de la to smell presencia del beautiful Señor. in the presence of Así God. que en este día, amada this iglesia, day I tell you, aunque church, celebramos el though we cumpleaños celebrate del the pastor's pastor, birthday, quiero I wanna decirte tell you, que si tú estás pro pastor y because quieres if you are ir, pro-pastor, amén, en la visión and del you wanna go into pastor, the vision with the pastor, permite, amén, absorber allow, el alimento absorb que se sale what de is este being altar. fed in this altar. Absorbe, Absorb it. amén, comienza a tragar, Begin to aunque no swallow te it, guste, even if you don't porque like vas it. a mirar Because you will see que el proyecto que parecía de that mucho project tiempo, that seemed like a long Israel lo time, logró Israel en solamente un reached it año, in 1 lo que year. indica What que indicates lo que es imposible that what para is el hombre, impossible for man, para Dios todo for es God, everything posible. is possible.
Dios te bendiga. God bless you.